Hola, ¿qué tal? En esta ocasión les expondremos niveles estructurales de proteínas. Niveles estructurales de las proteínas. La estructura de las proteínas se describe en términos de 4 niveles diferentes, los cuales van a ser primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Primario. Es la secuencia lineal de los residuos de aminoácidos unidos mediante uniones peptídicas para formar una cadena polipeptídica. En general, las proteínas se agrupan en clasificaciones estructurales principales, las cuales van a ser proteínas globulares, proteínas fibrosas y proteínas transmembranales. Proteínas globulares. Suelen ser solubles en medio acuoso y se asemejan a pelotas irregulares. Proteínas fibrosas. Son geométricamente lineales, dispuestas alrededor de un solo eje y tienen estructura de unidad de repetición. Otra clasificación general, las proteínas transmembranales. Se compone de proteínas que tienen una o más regiones alineadas para cruzar la membrana lipídica. Secundarias. Las dos estructuras secundarias regulares se llaman hélice alfa y hoja beta. Contienen elementos repetitivos formados por puentes de hidrógeno entre átomos de uniones peptídicas. Hay estructuras secundarias no repetitivas irregulares como asas y espirales. Hélice alfa. Es un elemento estructural secundario común de las proteínas globulares, dominios que abarcan la membrana y proteínas de uniones DNA. La columna central del péptido de la hélice está formada por puentes de hidrógeno entre cada átomo de oxígeno de carbonilo y el hidrógeno de la amida, de un residuo de aminoácido ubicado 4 residuos más abajo de la cadena. Hoja beta. Es un segundo tipo de estructura secundaria regular que maximiza el puente de hidrógeno entre las columnas centrales de los péptidos mientras mantienen los ángulos de torsión permitidos. En las hojas betas, el puente de hidrógeno ocurre por lo general entre regiones de filamentos polipeptídicos contiguos, separados y alineados en forma paralela entre sí. La hoja plegada beta se describe como paralela si los filamentos polipeptídicos se orientan en la misma dirección, definidos por sus extremos carboxilo y amino, y antiparalelas si se orientan en dirección opuesta. Espirales y asas. Las espirales irregulares, asas y otros segmentos son en general más flexibles que las hélices y las hojas plegadas relativamente rígidas. Con frecuencia forman regiones que permiten que los segmentos de las cadenas polipeptídicas se muevan a medida que un compuesto se enlaza o se mueva conforme a la proteína se dobla en torno de otra molécula. Terciarias. La estructura terciaria de una proteína es el patrón del plegamiento de los elementos estructurales secundarios en una conformación tridimensional. La estructura terciaria también mantiene residuos en la superficie adecuados para la ubicación celular de la proteína, residuos polares para proteínas citosólicas y residuos hidrófobos para proteínas transmembranales. Dominios de la estructura terciaria. Regularmente se puede identificar dominios a partir del examen visual de una figura tridimensional de una proteína. Pliegues en las proteínas regulares. Son patrones relativamente grandes de la estructura tridimensional que se han reorganizado en muchas proteínas, incluidas las proteínas de diferentes ramificaciones del árbol filogenético. Estructura terciaria de proteínas transmembranales. Contiene dominios que abarcan la membrana y dominios intracelulares y extracelulares en ambos lados de la membrana. Las proteínas transmembranales tienen casi siempre varias modificaciones posttraduccionales que proporcionan grupos químicos adicionales para cumplir los requisitos de la estructura tridimensional. Cuaternaria. La estructura cuaternaria de una proteína se refiere a la asociación de sus subunidades de cadena polipeptídica individual. Proteínas oligoméricas. Las proteínas oligoméricas comprenden una pluralidad de proteínas de fusión y un marcador
comprendido cada proteína de fusión, un polipéptido que comprende un anticuerpo o un fragmento funcional equivalente de dicho anticuerpo, y un polipéptido que comprende un dominio de oligomerización. Dichas proteínas oligoméricas pueden utilizarse para detectar, visualizar y localizar dianas de interés. Aquí podemos observar una proteína oligomérica. 3. Homoproteínas. Las homoproteínas son aquellas proteínas que contienen un grupo prostético hemo, con los enlaces covalentes o no covalentes con la proteína misma. El hierro en el hemo es capaz de producir oxidación y reducción. Las hemoproteínas cumplen muy variadas tareas: transporte de oxígeno, hemoglobina, hemocianina, clorocruorina, eritrocruorina, mioglobina, neuroglobina, citoglobina y hemoglobina. también catálisis, peroxidasas, membranas de transporte activo, citocromos, transferencia de electrones, citocromo C. Aquí, como ven, podemos observar una imagen de las hemoproteínas. Heteroproteínas. Unas proteínas conjugadas o heteroproteínas son moléculas que presentan una parte proteica y parte no proteica menor llamada grupo prostético. Esto las diferencia de las proteínas simples u holoproteínas. Todas son globulares y se clasifican en función del grupo prostético. El grupo de heteroproteínas lo forman aquellas que en su composición presentan una parte proteica formada por aminoácidos, grupo proteico, y otra porción no proteica denominada grupo prostético, ayudador, dependiendo de la naturaleza química del grupo prostético. Se clasifican en cromoproteínas, nucleoproteínas, glucoproteínas, fosfoproteínas y lipoproteínas. Proteínas monoméricas. Constan de una sola cadena polipeptídica como la mioglobina. Y aquí podemos observar una imagen de las proteínas monoméricas. Y con esto concluimos nuestra exposición. Muchas gracias por su atención.